Dios nos dio a los seres humanos la habilidad de hablar. Y es algo muy específico de los seres humanos. Los animales no hablan. Bueno, de pronto un loro dice una que otra palabra, pero uno no puede conversar con un animal. Las máquinas, a través de inteligencia artificial, pueden seguir comandos, responden cosas, pero es lejos de una conversación que tendrían dos personas. De hecho, hablar es una de las cosas más importantes que un ser humano aprende. Cuando un niño empieza a hablar es un logro muy grande. ¿Te has preguntado qué hablo, qué digo, a quién le agrada lo que digo? En la Biblia, en el Salmo 19, versículo 14, leemos lo siguiente: Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Aquí el salmista es consciente que no siempre sus palabras y sus pensamientos son agradables a Dios, y por eso su oración es que sean aceptables ante el Señor mis palabras y mis pensamientos. Y esta es una invitación que quiero hacer hoy, cuando estamos por ahí, que ores y digas: yo quisiera, Dios, que mis palabras y mis pensamientos sean aceptables a ti. Ahora, tal vez ya no lo hemos tomado en cuenta, tal vez ya no lo hemos propuesto, y nos damos cuenta que es muy difícil, que en realidad es algo que con decirlo y tener el deseo no es fácil de lograr. Y es porque tiene que ver con lo que hay en el corazón. Y Jesús explica esto muy claramente. En Mateo capítulo 15 está la situación que los discípulos de Jesús comieron sin seguir un ritual de lavado de manos que los judíos tenían. Los fariseos le hacen el reclamo a Jesús y le dicen: bueno, ¿por qué se contaminan tus discípulos? Entonces Jesús le responde: lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino las palabras que salen. Y en el versículo 17 Jesús explica esto que quiere decir. Mateo capítulo 15, versículo 17 dice: ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. El punto acá es que cuando las palabras que decimos no agradan a Dios, pues es porque vienen de un corazón contaminado. Ahora, bueno, entonces entendemos esto. Palabras que agradan a Dios vienen de un corazón limpio, palabras que no vienen de un corazón contaminado. ¿Cómo podemos hacer para tener un corazón limpio? Bueno, regresamos al Salmo 19. En los versículos anteriores, el salmista nos explica también esto. Versículo 12 del capítulo 19 dice: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Lo que contamina el corazón es el pecado. Y por eso la oración del salmista acá es que Dios limpie su corazón, que perdone sus pecados, que lo libre de pecar a sabiendas y que perdone los pecados inconscientes. Y así puede lograr que las palabras y los pensamientos sean aceptables a Dios. Y mi invitación hoy a ti es que reflexiones sobre esto y que hagas también esta oración a Dios. Tal vez hay cosas de las que ni siquiera somos conscientes, como dice acá el versículo 12. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Hay cosas que podemos hacer y que no le agradan a Dios y ni siquiera nos damos cuenta. Bueno, podemos pedir perdón a Dios por eso, como dice acá: perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. Y aparte de eso, podemos pedir a Dios que nos libre de pecar a sabiendas, para que esos pecados no nos dominen el corazón y por ende lo que decimos.
Ahora en el versículo 14, leámoslo nuevamente, dice, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. La palabra redentor acá es muy interesante porque redentor se usa normalmente cuando hablamos de Jesús, pero esto lo escribió el salmista antes de Jesús. Pero evidentemente él era consciente que él solo, en sí mismo, en sus fuerzas, no podía tener un corazón limpio y necesitaba un redentor, a alguien que hiciera eso por él. Jesús es nuestro redentor porque él vino a esta tierra y él vivió una vida sin pecar. Él no tuvo malos pensamientos, él no tuvo impureza en su corazón. Y sin embargo, él vino y murió en la cruz para pagar por tus pecados y mis pecados. Es un regalo, es el regalo de la gracia, es el regalo de la salvación. Por eso mi invitación hoy es que si no has aceptado ese regalo, lo aceptes y que ores como oró aquí el salmista y que empieces la semana con el versículo 14 del Salmo 19. Sean pues aceptables a ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Dios te bendiga.